Elvira, que nos está conectada desde Canarias, pero en general todos los que estamos en Latinoamérica estamos todavía en el día, con algunas pequeñas diferencias de horario, pero en general todos de día, por lo cual agradecemos mucho la solidaridad de Elvira, que siempre se conecta a la cátedra, aun cuando hay esa diferencia de horarios, ¿no? Y esa mañana tiene una especial significación para nosotros la cátedra por varias razones. En primer lugar, porque se hace en el marco del Día Internacional de la Mujer, que nosotros hemos tratado de que en el mes de marzo, pues se acentuara más este tema de la mujer en voces femeninas fundamentalmente, ¿verdad? No que hombres hablemos de las mujeres, que no lo voy a hacer. Ese es un punto de vista importante. Lo otro es que la persona que va a exponer esta mañana, pues es una mujer, desde luego, lo hace desde su país, de Ecuador. Eso es muy importante para nosotros porque las voces de América se multiplican. Ya hemos tenido, hace 15 días subimos de Costa Rica, hemos tenido de Colombia, hemos tenido de Bolivia, de diferentes países, y esta mañana de Ecuador. Pero además de esto, es la primera vez que la cátedra, no la primera vez, porque cuando se inauguró, el presidente, que es el poeta Indalecio Cardeña, expuso sobre la poesía de Martí. Pero esta mañana, también en una mañana muy significativa por las razones antes señaladas, vamos a tratar algo que tiene que ver mucho con la poesía y que sobre todo lo tiene que ver en la voz de una poetisa. Les quiero decir que a Gaby la conocí, este año no voy a poder ir como ella tampoco, y creo que nadie de los aquí presentes, a la Universidad Pablo de Olavide, donde cada año voy y donde tuve el gusto de conocerla a ella y a otras compañeras de Argentina, Estela, a Elvira de Canarias, y a otras muchas personas muy interesantes que tuve el gusto de conocer. Y en el caso de Gaby, tuve el alto honor de haber recibido de ella, como un gesto de buena voluntad, la posibilidad de que yo leyera un poemario que estaba preparando en Sevilla, en la Flora Tristán, que es la residencia donde creo que todos los que hemos estado en Sevilla nos hemos quedado allá. Es una residencia muy interesante, que por cierto tuvo el récord de no haber tenido ni un contagiado, según me decía el doctor Juan Marchena, que es una cosa muy importante de la labor comunitaria que desarrollaron sus habitantes fundamentalmente, o sea, Gaby y todos los que vivían allá, ¿no? Que desde luego, como en algún momento hablé con Gaby, esto no fue fácil porque estar en confinamiento varios meses, personas que son de diferentes países, pues trae como consecuencia roces. Yo creo que todos tuvimos roces con la gente más querida a veces, ¿verdad? Durante los primeros meses del confinamiento, porque no sabían, fue un descontrol total, no teníamos idea del camino que teníamos que recorrer, ¿no? Y aún hoy no sabemos con certeza qué es lo que nos depara el futuro, ¿verdad? Bueno, en ese poemario había un poema que me gustó mucho, que todo el poemario me gustó mucho, incluso le publiqué algunos de sus poemas a Gaby aquí en Mérida, pero hubo uno que me gustó mucho porque enlazó de manera muy hermosa todo el dramatismo de un desgarramiento emotivo en la figura de Agustín Lara, ¿verdad? En la figura, hay un poema de ella que construye desde la música de Agustín Lara en una esquina, lo recuerdo muy bien, donde se sentó a escuchar su música y se tradujo en una especie como de catarsis de su vida emotiva, ¿no? Bueno, este enlazamiento con Gaby a través de la poesía tiene también una significación especial por lo mucho que para mí representa en lo particular la poesía, ¿no? Yo creo que el lenguaje de la poesía es un lenguaje fundamental, ¿verdad? Es, digamos, una forma de la lectura de la realidad muy compleja, ¿verdad? Por eso decía Samuel Ramos que
la poética es al pensamiento, lo que la ética, lo que la estética, lo que la ética, la filosofía. Entonces, yo creo que la estética del pensamiento está reunida en la poesía, ¿verdad? Es una lectura inusitada de la realidad y por eso quería yo que esta mañana, a la luz de lo que vivió nuestra ponente, que es también, pues, según la agenda que nos mandó, lo que significó y cómo pudo deconstruir el silencio y buscar la sonoridad del lenguaje desde el confinamiento. Entiendo perfectamente que de lo que me decía, que se refería ahí al confinamiento que estaba viviendo ella fundamentalmente en Sevilla, que no es lo mismo que pasarlo en tu casa. Lo estás pasando en un país fuera del tuyo, en una casa que no es la tuya, en una incertidumbre absoluta, porque no sabían ni cuándo iban a llegar ellos, cuándo se abrían vuelos para regresar a sus países, etcétera, ¿no? A mí me conmovió mucho la agenda que ella me mandó y creo que nadie mejor que ella, propiamente dicho, que para hablar de este tema y luego que nos comparta algunos poemas que nacen de esta lectura que nos hará de la realidad que le tocó vivir. Bueno, dicho lo anterior, les dejo a Gaby, es egresada de la maestría de la Universidad Pablo de Olavide, que dirige el doctor Juan Marchena. Ella es ingeniera, ¿verdad? Pero es ambientalista, es feminista, pero sobre todo es una extraordinaria persona y una mejor escritora. Gracias. Entonces les dejo con Gaby. Ay, gracias, doctor. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, casi Elvira por allá, dependiendo de la zona agraria en la que nos encontremos. Bueno, primero agradecerle la invitación a la cátedra José Martí, a usted, doctor Borges, por esta invitación, por este espacio, por este conversatorio, por poder poner en voz lo que habíamos pensado alguna vez, ¿no? Cuando estábamos en el conversatorio de Elvira y dijo, ¿cuándo hacemos la poesía? Y bueno, ahorita es como de concreto, ¿no? Y bueno, para hablar como yo le hice la propuesta, ¿no? De hablar desde la poesía, desde las epistemologías feministas del sur global, y por qué desde las epistemologías feministas desde el sur como un espacio para visibilizar, reconocer los diferentes saberes, lugares de enunciación y demanda de los colectivos de mujeres de los diferentes espacios que habitamos, que nos desenvolvemos. Entonces, como parte y de integrante de una red de, que estamos trabajando estos temas, sí es importante para mí y para nosotras comenzar a hablar desde ese espacio, ¿no? El cuerpo como territorio y espacio dinámico de luchas concretas, de nuestra existencia, de nuestra pertenencia, de nuestros derechos, de nuestros significantes y de nuestros significados. Habitarnos desde los espacios de la reflexión, de la acción práctica, situar al cuerpo, al territorio, a las complejidades, a las multiplicidades, a las discursividades, desde la enunciación que nos permite también encontrar reflexiones a partir de la complejidad que nos encontrar salidas, y ser críticas también a los espacios que nos toca vivir, ¿no? Al binarismo, a los espacios homogéneos, a los institucionales, son espacios en los que nos desarrollamos. Entonces, para hablar desde la poesía, desde la palabra, desde este espacio, desde las epistemologías, desde el sur, desde el Ecuador, claro, habíamos hablado del tema del miedo, ¿no? Que era como la parte en la que yo proponía para abordar. ¿Y por qué abordar el conversatorio a partir de abordando primero el miedo, que es lo que nos llevó, es esta pandemia, que es la primera sensación que nos trajo, ¿no? Sino como una palabra, como un punto detonante. ¿Aló? ¿Sí? Ah, alguien se está conectando. Por favor, las personas que tengan encendido su micrófono, les suplico que lo apaguen, por favor, para que no interrumpamos a la ponente. Gracias. Bueno, como le decía, ¿no? Para abordar este conversatorio y comenzar como desde el miedo, como este espacio de sensación, sino como una palabra que es un punto detonante, como un espacio de partida en el sentido conceptual, en un sentido complejo, que es el miedo desde la dimensión que tiene según el entorno, el contexto, el momento, el lugar,
el estadio en donde estamos. El miedo como palabra o como sensación, como una pulsión de alerta que nos lleva a pensar en un espacio de vacío, de frío, este acercamiento a la muerte, ¿no? ¿Quién no ha dicho o quién no ha escuchado? Esto se me hiela la sangre cuando siente miedo. ¿Quién no, el alma se me fue a los pies, se me dio el alma, ¿no? Al referirse al miedo como una pulsión. Esto es muy freudiano también, pero desde este punto, cómo se nombra esta palabra y cómo se la verbaliza, desde el significante escondido que tiene desde la inmovilidad. En este sentido, lo que pretendo en este conversatorio es no es generar una explicación psicoanalítica, sino que porque a cada uno de nosotros nos tocará trabajar esta palabra con la que tuvimos que desarrollarnos, con la que tuvimos que encontrarnos en estos 365 días que hemos vivido ya de pandemia. Entonces, ¿cómo lidiar con ese significado, no? Pero si vamos a hablar, para hablar del miedo desde la historia, Jean Delumeau habla del miedo como eso que nos permite sobrevivir, pero que también bloquea nuestras facultades y nos lleva a las decisiones erróneas al tiempo que constituye un elemento crucial en la cultura en un determinado periodo histórico, ¿no? Cuando abordamos el miedo desde este espacio, pero también el miedo desde el punto de vista ontológico y en su incursión en el plano de la estética, que es el brotar en una condición más humana de la fragilidad, y además este sentimiento del miedo, que es un signo más visible que inquieta el desorden a lo desconocido, como esto entra frente al orden y a la belleza, ¿no? Que podría decirse, en un sentido más literario, el miedo encarna este territorio de la alternidad, de lo diferente, que encuentra en la narrativa un sentido más, que se encarna más en lo siniestro o en lo fantástico, ¿no? Entonces, ¿cómo se configura el miedo en la poesía? Me gusta mucho estaba leyendo este libro, este ensayo largo que tiene Octavio Paz, cuando habla de Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, y es una referencia muy interesante al espíritu de la poesía, ¿no? Y esto es muy interesante cuando bueno, y cito lo que él dice: la poesía no es un género moderno, su naturaleza profunda es hostil e indiferente a los dogmas de la modernidad, el progreso y la sobrevaloración del futuro. Entonces me parece interesante abordar esta explicación y juntarla con lo que la explicación del miedo, porque cuando Paz dice que está, es apropiado abordar como el desconfinamiento de la palabra a partir de la poesía, a partir de la palabra, cómo se moviliza, cuál es su capacidad de adaptación a otras realidades. Entonces, si bien Octavio Paz hace esta referencia al referirse a la poesía de Sor Juana, es claro y es importante que él habla también de un alma confinada, como fue la de esta monja, ¿no? En este sentido, traigo a colación esta explicación sobre el carácter que tiene la poesía en el enclaustro, en cómo humanidad, en un 2020 que fue un año distópico, que tuvo inicialmente este enclaustramiento, este gran silencio, que es interesante comenzar a ver cómo los poetas, la palabra se moviliza en este gran silencio, ¿no? Y en esta movilidad comienzan a ocurrir cosas, que se genera a través de una gran catástrofe, que veíamos a un sistema mundo posicionarse como tal, concretarse en algo llamado una pandemia, pero también seguíamos siendo parte de esta omnipresencia de algo más que no se veía, que era un virus, pero que estaba presente porque acercaba la muerte a nosotros. En el apogeo de una humanidad, en el apogeo del antropoceno, donde hay un hombre que se sitúa y que controla todo y que hace mucho tiempo ya había declarado el fin de la historia, en el caso de Fukuyama, o que también había declarado un Dios muerto. Entonces, en esta parte civilizatoria, donde ya se había posicionado también el tema de Dios es la máquina, Dios es the machine, la gente comienza a morir.
y comienza a morir por no saberse lavar las manos. Entonces, esta realidad distópica que nosotros tuvimos que vivir en un 2020 comienza a jugar con una dialéctica de contradicciones y comenzamos a volvernos a la caverna, ¿no? La caverna de Platón. Y comenzamos a pelear y a pelear con nuestras sombras, ¿no? Entonces, después de esta premisa, y esto comienza a tener una premisa civilizatoria también, que es de un hashtag, que es yo me quedo en casa, y que se transforma en una premisa peligrosa, ya que quien se inscribe en esta premisa y quien no se inscribe en esta premisa corre el riesgo de llevar el tema de quien no se queda en casa es el que llevará la letra escarlata, ¿no? Entonces, ¿qué sucede paralelamente con este guión de progresión acumulativa que vamos viviendo en este año distópico? La vida va adaptándose conjunto con el miedo, con la muerte, y la muerte va haciendo eso que le comienza a pasar a los otros. Y en ese sentido, o los otros terminan siendo los del patio de atrás, y en este sentido, los que ponen los muertos comienzan a ser nuestros países, y quien comienza a poner los muertos es Latinoamérica, es África, y quienes nosotros comenzamos a ser parte de quienes ponemos los muertos como una historia distópica, ¿no? Y es así que comienza a sentir esa evidencia desde la afuera. En ese tiempo yo estaba en España, pero comienzo a ver cómo existe este juego de que allá en Europa existe una realidad y acá las realidades son súper distintas, ¿no? Y este juego comienza, y a partir de esto se comienza también a querer escribir como una forma de salir de esto. Entonces, pero también se comienza a sentir las brechas sociales que van más allá del discurso. En el caso de Ecuador, la crisis sanitaria de Ecuador tiene toda una historia terrorífica, ¿no? Muertos velados en la calle, ataúdes de cartón, hasta lo que les contaba cuando iniciamos, cuando nos encontramos, ¿no? Un escándalo de vacunas Golden, que se llama, que es, que es nuestro último escándalo, ¿no? Vacunas específicamente para un sector de la población privilegiado. Es lo que nos pasa como Latinoamérica. Y en todo este marasmo, ¿qué pasa con la poesía? Pues la poesía se expande, pues la toma de aliadas a estas plataformas de comunicación que en otrora eran más familiares, donde también ejecutivas, y se comienza a tomar otro protagonismo, y estas plataformas comienzan a tomar otro protagonismo en nuestras vidas, ¿no? Y así como para contarles en el anecdotario, bueno, en el 2019 yo no pude asistir a 2 encuentros de poesía por el tema de movilidad, por el tema de tiempo, el tema de trabajo, pero extrañamente en todo esto que comienza a pasar, yo sí puedo participar en el 2020 en 3 encuentros internacionales que se dan y que que se dan y que se genera la invitación y que comenzamos a hacer en esta cuestión de encontrarnos a partir en la distancia y tratar y desconfinarnos, ¿no? A partir de las redes y de las plataformas. Entonces, así como una de las cosas que más me impactan a mí es que en todo este miedo, en todo este tema de tener estas otras realidades, el Festival de la Primavera Poética Limale es el que me activa como para pedirme un libro y decirme, pues vamos a publicar y vamos a activar una plataforma virtual y vamos a publicar los libros virtuales porque no vamos a estar unidos, pero vamos a activar esto, ¿no? Entonces, y esto es lo que a mí me motiva, me mueve, y es desde el libro justamente del que usted hablaba al comienzo, ¿no? Desde el que trabajo en el confinamiento, que lo trabajo en el confinamiento una parte y otra parte es un trabajo anterior que recojo y que lo pongo a disposición del festival, y ahorita está en una plataforma bien interesante, que es la plataforma de la Municipalidad de Lima, que es un proyecto que se llama Lima Lee, donde tienes 100 poetas publicados en el 2020 de diferentes países con diferentes temáticas. Muchos de ellos hicieron lo que yo hice, trabajaron poemas en el confinamiento, otros tienen otro tipo de poesía,
pero es de esta forma en la que nosotros comenzamos a desarrollarnos, ¿no? Entonces, y bueno, y en este sentido, cuando Lima Lee comienza a generar el encuentro, me encanta el tema de encontrar estas otras voces, estos otros poemas, y sobre todo un poeta que hace poemas específicamente en la pandemia, y su libro se llama El Testamento de las Mariposas, que es Jorge Palma de Uruguay. Entonces me parece bien interesante y quería compartirles, me tomo el atrevimiento de compartirles, es un poema de él, que es para mí así como un detonante frente a todo lo que nos pasó el año anterior, pero también cómo se vive desde la poesía, se vivió y cómo vivimos, ¿no? Desde la poesía, vernos, y desde la palabra ver qué es lo que estaba pasando. Y les voy a compartir este poema de Jorge que se llama Mirando pasar los barcos. Vengo a ver la resurrección de la luna. A mis espaldas la ciudad agoniza en su falsa intimidad. No cuenten conmigo hoy para velar a los muertos. He venido a ver la resurrección de la luna. Un barco inmenso y negro, como la muerte, pasa empujando el día. Hay zozobra en la ciudad y queda todavía en llamas, gritos atravesados en el viento. Vengo a ver la resurrección de la luna. Entonces ahí vamos viendo el tema de este tema, ¿no? De cómo nosotros, de cómo la palabra va viéndose y cómo el poeta desde el encierro va viendo estas otras realidades, ¿no? Y bueno, esto como para cerrar esta primera parte, no sé si, doctor Carlos, sigo hablando de la segunda parte o hacemos un par aquí. Tú decides cómo hacerlo, Gaby. Ah, ya. Bueno, y bueno, como para darle la secuencia, también estaba el tema del éxodo, ¿no? De escribir del éxodo y de escribir desde el retorno. Entonces, cuando se hace la referencia al éxodo y cuando hago la referencia al éxodo y al retorno, también viene para mí el tema de un libro súper lindo que escribe en 1949 el ecuatoriano Felicísimo Rojas, que es el éxodo de Yangana. Como una estrategia, este libro se escribe como una estrategia social de resistencia colectiva de los pequeños pueblos serranos en el Ecuador, que se pone en práctica como un advenimiento y esta resistencia a la modernidad, ¿no? En esos años. Entonces, cuando hablo del éxodo, me encanta topar este tema y se me viene a hablar a la memoria este libro, porque es interesante ver cuando uno regresa, cómo se ve lo que está pasando con nuestros pueblos, con los pueblos originarios de Latinoamérica, ¿no? Con los pueblos apartados, cómo reaccionan, cómo es su modo de vida comunitario y cómo ellos están reaccionando a este tema de una pandemia, de un virus, qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, y se me viene a mí este libro porque es esto, es este retorno, pero es este retorno en resistencia. Es este retorno y este retorno en un tema donde se genera un tipo de jerarquías dentro de nuestros países y donde los pueblos se están resistiendo, justo como usted estaba contando, los temas de los pueblos indígenas que no están vacunándose, que es como un espacio también de resistencia y miedo, ¿no? Y es como, y ahí se me viene el tema de cuán barrocos somos los latinoamericanos y el tema del barroco latinoamericano, ¿no? Y bueno, quiero citar para eso a Bolívar Echeverría, que es uno de los pensadores ecuatorianos que trabajó mucho el tema. Y él habla del etos barroco y cuando habla del etos barroco y estos procesos de resistencia y estos procesos de irse para atrás y de confinarse en un sistema comunitario, cuando habla de que yo he denominado al etos barroco como una estrategia de supervivencia dentro del capitalismo que ha adoptado América Latina ya por varios siglos. Esta estrategia como nos ha permitido vivir en medio de lo invisible,
La peculiaridad de nuestros pueblos estaría dada por esta capacidad de trasladarnos a lo imaginario en esta dimensión de resolver los problemas que no hemos podido enfrentar en la realidad. Y claro, cuando yo retorno, me topo con esta otra realidad, me topo con este barroco, y a partir de eso también comienzo a escribir, ya desde la seguridad del hogar, pero también desde la inseguridad de otro sistema de salud, y desde encontrar que acá las cosas se hacen de otra manera. Y ya no hay un sistema de salud, no hay un Estado que te proteja. Acá la protección viene dada desde las otras formas. Y esos miedos también se transforman en palabras y se transforman en poesía, y justamente voy desarrollando otros poemas aparte de los que se leyó en el libro que fue publicado por Lima Lee, y se van generando otras realidades también desde Latinoamérica y desde Ecuador específicamente, ¿no? Eso, como para hablar del tema del miedo, el confinamiento y la poesía. Muy bien, Gaby. ¿Quieres continuar con tus poemas o cómo quieres hacer? Bueno, no sé si esta parte, si quiere, podemos abrirla como para un debate y después cerramos con unos poemas míos, o Me no sé parece cómo bien. Si quieras. quiere alguien participar, nos gustaría mucho escuchar otras voces para poder hacer un diálogo y de él surja la lectura de la poesía de Gaby propiamente dicha. No sé, Gaby, si tú quieres misma conducir como en el sentido de los temas que, pues primero hablaste del confinamiento y cómo la palabra libera del confinamiento, y luego el éxodo, cuando regresas a... Estoy leyendo un poco como algo autobiográfico esto, ¿no? Cuando regresas a tu realidad y ves que el confinamiento, el éxodo de los pueblos originarios es un miedo, pero que ha servido para resistir al entorno adverso y lo sigue representando, ¿no? Y también eso se tradujo en otro tipo de poesías, ¿no? Entonces, no sé si ese pudiera ser el eje para abrir el diálogo entre todos, ¿no? ¿Te parece? Sí, 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 justamente. El que desea hablar tiene la palabra. Manuel, adelante. Sí, pues muy interesante lo que planteas, Gaby. Realmente pensaba un poco en esta cuestión del confinamiento, que ciertamente para los poetas y para la poesía, pues no es algo ajeno. Sin embargo, este confinamiento pandémico, ya con esta cuestión de condicionamiento de la muerte, ya no una muerte poética, sino una muerte ya pues física, creo que vino a replantearnos realmente muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa diferencia o cómo aprecias esa diferencia entre ese confinamiento, pues que siempre vive de alguna manera las escritoras, los escritores, a este nuevo confinamiento ahora sí, quizá un poco más real, consciente, no sé cómo definirlo, ¿no? Claro, claro, o sea, como el confinamiento en sí, bueno, los poetas, los escritores vivimos confinados de alguna manera, ¿no? Como tú decías, el autoconfinamiento. Pero claro, o sea, la muerte como lo utópico, como esa parte lejana, ¿no? Eso es ese llegar de alguna manera, o sea, esa metáfora, ¿no? Pero después ves que, que esa muerte ya no es ese utópico, sino que son amigos cercanos, son familiares de gente cercana. O sea, ya comienzas a ver un listado, sobre todo aquí en Ecuador fue muy fuerte, ¿no? Porque cuando llego, eso era, como decía, eso era lo que le pasaba a los otros, eso era la noticia. Pero cuando llego acá y comienzo a escuchar las historias familiares, y es diario, comienzas a escuchar el tema de que el papá de tal persona que conoces murió. Y después de eso encuentras también amigos tuyos, y tus redes sociales se comienzan a generar como obituarios diarios.
Entonces ya la muerte ya no es ese afuera, ¿no? Sino que ya comienza a entrar. Y eso fue lo que más como que impacta, ¿no? Lo que también como que lo que impactó. Y justamente yo a partir de eso comienzo, bueno, yo tengo un miedo muy fuerte, que es el miedo a las arañas. Tengo una fobia fuerte, que es el miedo a las arañas. Entonces, a partir de eso, yo genero un poema que se llama La muerte de la araña, que es como este reflejo que hago a partir de lo que vivo en Sevilla, pero también es cómo percibo a la muerte y cómo quiero que la araña se muera de alguna manera, que es esta fobia que yo tengo, ¿no? Y no sé si quieren que lo comparta ahorita como para ejemplificar esto, ¿no? De esta cuestión de cómo Sí, se adelante, percibe la adelante. muerte. La muerte de la araña. A contratiempo del tiempo de la araña, que se nutre de las sombras, octópoda, nocturna, trampantojo de abismos, a contratiempo de sus patas tejedoras de incertidumbre, hiladoras de demencia, frívolas sin descanso, acecha en la madrugada, los ciclos de sus patas escapan por las endijas de las persianas de una ciudad que duerme, disparos en el ocaso. La araña coacciona en su tiempo, insulsa, atrapa las 7 balas del cielo y las lleva al centro de su oscuro corazón. A contratiempo del tiempo de la araña, moribunda al amanecer, es envuelta por estambres de colores y la ciudad todavía duerme. Bueno, eso, como más o menos para ejemplificar, ¿no? Qué es lo que la muerte acciona en la poesía en este sentido, ¿no? En mi poesía en este sentido. Eso, ¿alguien más? No sé. Muy interesante la pregunta que hace Manuel en el sentido del confinamiento, llamémosle inherente a la condición del poeta, ¿no? Es pues aislarte para escribir, y lo otro es este confinamiento que produce miedo, es ese mismo miedo que le produce a Gaby las arañas, que te obliga a estar allá, porque de no estar confinado, disfrutando el arte de la escritura, pues estarías expuesto a lo que en las redes se le convertía a ella como una constante, que es en los obituarios, que sí, es muy constante en las redes, ver que fulano murió. Nunca había yo visto tantas muertes en las redes, ¿no? Y sí, yo no había pensado en este lugar frecuente que se volvió de habituarios, el Facebook, por ejemplo, ¿no? Cada rato sale. Perdón, el doctor Ripoll quería hacer una pregunta. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Carlos. Primero que todo, pues felicitar a la ponente, porque ha sido un remanso, un oasis en este mundo tan acelerado como el que estamos viviendo, y tan a la vez contrastante, ¿no? Porque estamos deseosos de socializar, pero a la vez estamos limitados por el propio tema de la pandemia. Pero me llama mucho la atención, yo que no soy hombre de literatura, hombre de letras, propiamente de poesía, ¿cómo vas abordando estos temas desde estas teorías epistemológicas que finalmente somos lo que vivimos? Como decía Ortega Gasset, ¿no? Yo soy yo en mis circunstancias, y si no las supero a ellas, no me supero a mí, no me supero. Entonces, por eso yo te quiero felicitar, Gaby, y lo único que me vino a mente, porque además he incursionado un poquito en la filosofía, el doctor Carlos Bojorquez lo sabe, desde el derecho. Yo como abogado, pues he incursionado un poquito a algunos temas de reflexión filosófica. Entonces, he notado que igual en el pensamiento filosófico hay algunos autores que se han obsesionado con el tema de la muerte. El mismo Miguel de Unamuno y Hugo, que aborda, que es el autor de la eternidad, así se le conoce en el mundo de la filosofía, porque él se niega a la muerte, dice: no quiero morir, tengo derecho a vivir yo, no, es injusto que yo me vaya a morir, ¿por qué tengo que morirme si disfruto la vida, ¿no? Entonces, hay algunos pensadores que han incursionado al tema de la vida, o el tema de la muerte, pero me llamó la atención igual el poema de Gustavo Adolfo Bécquer sobre la vida, ¿no? Cuando dice:
No son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Y termina diciendo, la vida no es la vida que vivimos. La vida es el honor y es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Entonces, yo te digo, no tengo ninguna pregunta que hacerte, Gaby, sino más bien agradecerte esta oportunidad de escucharte y de disfrutar lo que estás planteando, tus razonamientos, y pues es lo único que yo quería decirte, Gaby, y muchas gracias de nueva cuenta al doctor Carlos Bojorquez por generar estos espacios tan bonitos y tan diversos, ¿no? Que acá estamos abogados, estamos sociólogos, estamos gente que no somos propiamente hombres de letras, pero que nos disfrutamos cuando escuchamos estas reflexiones. Por eso es lo que quería decirte, Gaby, y de nueva cuenta, muchas gracias, doctor Bojorquez. Gracias, doctor. Muchas gracias por sus palabras, ¿no? Y por traer a colación esos dos poetas grandes. Y ese poema súper bueno que es de Adolfo Bécquer en realidad. Muchas gracias. Entonces, no sé, doctor Borges, ¿no les... ¿Alguien más desea intervenir? Estela, Argentina. Bueno, en principio, felicitar por el espacio generado, ¿no? Y destacar un poco lo que señalaba recién, quien habló recién, esta posibilidad de escucharte, Gaby. Es hermoso escucharte, ¿no? Tus pensamientos, tus ideas, tu forma de pensar este momento, ¿no? Es algo muy, muy agradable, ¿no? En estos tiempos que corren, es a veces difícil encontrar momentos de tranquilidad, y creo que es algo muy sano y es una forma muy, muy valiosa, ¿no? De enfrentar esta etapa o de vivir esta etapa. Y después, así como es cierto que vos, que estos espacios nos encontramos gente de diversos lugares, yo siempre con mis pies sobre la tierra, siempre desde la historia más concreta y material, me hizo pensar, ¿no? Me hace pensar, y quería preguntarte, ¿no? Vos utilizaste varias veces una palabra que es realidad distópica. Me obligaste a buscarla, ¿no? La busqué recién en el diccionario, porque a mí como me hacía ruido, ¿no? ¿Es una realidad distópica? La definición que encontré es como una utopía negativa, ¿no? Una sociedad diferente a la sociedad ideal. Y yo no sé si esto es diferente, si esto es capitalismo, digamos, esto es más de lo mismo. Y este proceso de pandemia puso sobre el tapete eso que ya veníamos arrastrando, el lugar de Latinoamérica en el mundo, la pandemia se vivió peor para los que ya estaban peor, la cuestión del trabajo, digamos, la propia burguesía y la propia clase obrera luchan con sus intereses ahora por sobrevivir en este mundo, pero con las herramientas de siempre. Pienso en el plano educativo, que es lo que más se vivió y lo que más, el mundo que yo vivo, ¿no? El niño que antes recibía la peor educación, ahora no pudo recibir ninguna educación porque no tenía una computadora. Y el Estado no se la dio a esa computadora, ni tampoco puso internet gratis. Ahora, el que tenía antes educación, ahora también la tuvo, porque es el que mejor conexión tiene, el que mejor computadora, el que más tiempo, el que tiene más computadoras por niño. Es decir, es más capitalismo, ¿no? Es distópico. Entonces la pregunta sería, Gaby, ¿es distópica esta realidad? Y después, bueno, resaltar, bueno, eso por un lado de la pregunta, ¿no? Y resaltar esto que creo que es muy importante, esta contradicción, ¿no? De decir, bueno, es un momento en que nos metemos para adentro de nuestra casa, pero puede ser contradictoriamente un momento de mucha producción, de mucho contacto. Entonces, creo que pensar por ahí la realidad, otra vez, siempre lo mismo, como una contradicción, no cambió nada. La vida de todos los días es contradictoria. Nuestra vida es contradictoria. Entonces, por ahí en esta pandemia, esa contradicción en algunos momentos o para algunos
tuvo sus cosas positivas. Nunca leímos tanto y tan tranquilos como ahora, por ejemplo, o nunca pudimos encontrarnos como ahora. Bueno, y finalmente un pedido. Si puede ser, me quedé con la intriga. Quisiera, si podés, no sé, leer el poema que le gustó tanto a Carlos. Ah. Porque dije, bueno, lo puedo buscar yo, pero no es lo mismo buscarlo y leerlo que escucharlo con esa voz preciosa que tenés. Y entonces, bueno, si puede ser y si la tenés a mano. Ya, dale. Bueno, de alguna manera, lo que, así como para, vos siempre estás con los pies sobre la tierra y aterrizando todo el mundo. Bueno, sí, bueno, lo hemos llamado, literariamente yo he tenido como estos encuentros literarios, y sí es como esta tendencia, ¿no? Desde la literatura, no sé si me equivoco, no soy literata, eso también es una cuestión, soy ingeniera ambiental con ganas de hacer literatura, pero sí, o sea, lo que nos ha pasado con los encuentros literarios y con los encuentros con los literatos, con los poetas, es que sí hablamos de o sea, sí ha sido como, poner a esta realidad entre las distopías, ¿no? Entre esta realidad lejana, que puede ser como te digo, que puedo estar abordando desde la parte muy literaria y no desde la parte social, no desde esta parte concreta, porque también es importante analizar que, claro, o sea, hay la libertad del confinamiento. O sea, si yo tengo la libertad de confinarme para leer y tener este gusto por leer, a tener que confinarme porque alguien me impone y a partir de eso buscar el bienestar, que no es lo mismo. O sea, no es que esto lo buscamos, no es que esto fue porque nosotros como humanidad dijimos vamos para adentro y vamos a buscar el bienestar. No, o sea, lo que nos pasó es que nos dijeron, tienen que encerrarse y a partir de eso cada uno ha ido buscando socialmente cómo adaptarse, ¿no? Cómo está. Hay gente que en realidad no está comunicándose. O sea, que a nosotros nos ha tocado comunicarnos o hemos utilizado el recurso de la comunicación, pero hay gente en realidad que no se está comunicando ni siquiera a partir de las redes, ni siquiera a partir de estos encuentros. Entonces, ¿qué está pasando? Porque esto no lo elegimos. O sea, y ahí está en esto de que sí, o sea, se cimentaron las brechas, se abrieron más, o sea, ya se vieron, porque en el caso de Ecuador, nosotros, no sé qué pasó, pero nosotros sí estábamos, por decir una cosa súper coloquial, estábamos viviendo en un mundo con hitos. Entonces, a pesar de que el gobierno que vino a hacer una continuidad supuestamente y que no estaba respondiendo, todos todavía estábamos inmovilizados y la inmovilidad era muy grande. Y la inmovilidad en el Ecuador comienza a hacer otra cosa a partir de finales del 2019, que hubo un movimiento, que ya hubo una movilidad social frente a todo lo que nos estaba pasando. Y después de esa movilidad social que se estaba exacerbando como país, ¿qué es lo que nos pasa? Nos llega una pandemia y nos inmoviliza otra vez. Entonces, y a partir de eso nosotros comenzamos a ver que existen estas brechas y todavía es una discusión interna en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué hay vacunas Golden? ¿Por qué las hemos bautizado como vacunas Golden? O sea, ¿en qué cabeza cabe que la salud pública, que no tengamos salud pública, que no confiemos en la salud pública y que los pueblos, que nuestras comunidades no estén acudiendo, si es que se están enfermando de COVID, no están acudiendo a la salud pública, se estén curando en comunidad, estén acudiendo a la cura ancestral. Entonces, bueno, yo te digo, lo distópico lo hemos utilizado en los espacios literarios, tienes razón, las realidades son diferentes, esto es capitalismo puro y duro, pero a nosotros también nos ha pasado esto de que supuestamente estábamos viviendo en un progresismo. Nosotros habíamos tenido 10 años de progresismo, éramos diferentes, teníamos otra presencia, incluso teníamos otra presencia mundial. Y ahora mismo
vivimos las peores realidades, como es lo que te digo, o sea, muertos en la calle, ataúdes de cartón. Y esto tiene una larga historia y un montón de cosas, ¿no? Que nos ha tocado ir como digiriendo de a poco, porque digerirlo totalmente va siendo complicado. Eso, Estelita querida, no sé si contesté la pregunta en sí o me enredé un poco más, pero sí, o sea, las distopías, yo considero que sí, que la distopía para mí ha sido un recurso, o esta palabra ha sido un recurso literario como para entender también lo que nos está pasando desde este espacio. Eso. Y déjame buscar el poema que dices que está en el, que justamente es esta publicación electrónica, y solo denme un minutito. No sé si quieres decir algo más, Estela. No, no. Me has respondido, no te enredaste. Y mientras busca el poema, Gaby, a mí me parece que respecto a lo que señalaba Estela, es muy interesante cómo las diferencias sociales se acentuaron con la pandemia. Eso es indiscutible. Yo creo que de todas maneras hubo una, y prueba de ello es este mismo foro, ¿no? De la urgencia de la comunicación que impuso el confinamiento, pues obligó, desde luego, selectivamente en lo social, porque, pues como decía Estela, no, las computadoras no todos la tienen, y menos el Internet, lo tenemos todos. Pero, sin embargo, digamos, nos obligó a buscar un diálogo lo más ágil posible, y de ello surgió, por ejemplo, la idea de que la cátedra que habíamos inaugurado en 2019 no se suspendiera con motivo de la pandemia. Y entonces nos dio una opción también esta plataforma, o en general la Internet, pero también nos abrió un campo que no habíamos explorado, que era la Internet como medio para poder tener un diálogo pues transcontinental, ¿no? Eso es fundamental porque esta distopía que dice Gaby nos obligó a ello, ¿no? Y creo que ha sido en ese sentido una labor interesante el poder dialogar a través de la Internet, como no lo habíamos hecho. No es que lo descubriéramos con la Internet, con la pandemia, pero es que no hacíamos uso de eso porque estábamos en una zona de confort en general, quienes nos dedicamos a la academia o al pensamiento, haciéndolo de manera presencial, y solo eventualmente, por ejemplo, ahí te decía una cosa, Gaby, que es muy interesante, que ella fue a 3 encuentros literarios, digamos, en el sentido, y ahora mismo está en un encuentro poético también, como resultado de la pandemia. Entonces, yo creo que no es que estoy diciendo que la pandemia nos vino bien, no, para nada, sino que nos obligó a buscar cómo desconfinar la palabra. Por eso me gustó tanto la temática de ella, ¿no? Cómo desconfinar la palabra. No estamos transformando la realidad, porque esa impone una selectividad en cuanto al acceso universal a los medios, ¿no? En este caso de comunicación, pero sí obligó a buscar nuevos horizontes en el campo del diálogo, ¿no? Perdón, Gaby, para ya nos das No, el poema. gracias. Bueno, el poema justo que usted hablaba, ¿no? Tiene ese epígrafe que es de Agustín Lara, que es que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaban por llorar. Ser bolero, dejarse aullando sentada en una esquina, cerrar los ojos y cantar gritando hasta que duela la piel. Ser bolero, saltar a la rayuela, pisar las rayas y volver a empezar en la estrofa que más duele. ¿No? Ser bolero, cerrar la puerta con llave y mirar por la ventana y llorar pa' dentro, que no es de poetas andar derramando versos sin ningún pretexto. Ser bolero, negar en tus silencios, matar a la poeta, venerar a la serpiente, ser bolero, ser fuego y ser ceniza.
Bonito. No sé si alguien más quiere o pasamos a intervenirnos. Es abierto el foro. Disculpen, disculpen, Sí, ¿puedo? Edelberto Gamarro, nomás que nos diga de dónde se conecta, Edelberto. Pues aquí al sur de México, en Guatemala, Bienvenido, no más a Edelberto. 3 horas aquí de Chiapas. Sí, cómo no. Y estoy conectado gracias a la Latinoamericana, que me metí a un curso que me invitaron. Una afortunada equivocación que me habían hablado en curso de grafología, pero resulta que era de escritura creativa, pero ahí estamos contentos. Y Usted es bueno, alumno del doctor Alejandro, ¿no? cómo no, cómo no. Ok, Ahí bienvenido. estamos. Es un alumno de la Universidad Martí. Excelente el curso, está muy bonito, muchas gracias. Adelante, Pues Edelberto. sorprendido con bueno, no sorprendido, Latinoamérica produce tanta belleza que nos sorprende lo de Gaby ni su juventud. Creo que yo soy antropólogo de formación y tengo, igual que Estela, pues eso de la tendencia a tener los pies sobre la tierra, lo que resulta un poco contradictorio para los latinoamericanos, siendo que pertenecemos a culturas que vuelan. Somos culturas que no tenemos sobre la tierra, al menos no sobre la tierra de Occidente, y que estamos empujados a la tierra, no estamos con los pies sobre la tierra por nuestra voluntad, sino porque nos están empujando a esa realidad que no es la nuestra. Oyendo el poema de Gaby y lo que escuché lo que he escuchado del foro, pues recapacitando un poco sobre el contexto de la pandemia. La pandemia nos está mostrando mucho y nos está limitando mucho, pero nos está posiblemente abriendo los ojos a nuestra subjetividad. La pandemia lo ha encerrado casi todo, pero no ha encerrado las subjetividades, no ha encerrado el arte. A través de los medios limitados que tenemos como latinoamericanos, no teniendo mucho acceso a la tecnología de las redes, a pesar de eso, es a través de las redes que nos hemos comunicado y se están restableciendo ciertas formas de relación que antes no teníamos. Es decir, que tuvimos antes de la invasión colonial, que desaparecen con la invasión colonial, pero que se están restableciendo ese sentido de pertenencia a un todo mucho mayor de lo que imaginábamos. Estamos comunicados ahorita a los 2 continentes americanos. La América insular, todo eso lo que eran rutas totalmente normales de comercio, de comunicación antes de la invasión, se pueden restablecer ahora. Y el lubricante de toda esta maquinaria, pues es el arte y la palabra, particularmente la palabra, ¿no? Entonces, miren, solamente el hecho de escuchar tantos acentos en el español apropiado, bueno, impuesto y luego apropiado por nosotros, eso ya es una maravilla. Y la pandemia no está posibilitando, nos está orillando a que nos reencontremos en estos espacios. El sistema, el capitalismo como mencionaba Estela, lejos de lo que quisiéramos, no va a salir debilitado de esto, está saliendo fortalecido. No se va a morir el sistema al pasar la pandemia. Pero nosotros no nos hemos en 500 años y estamos redescubriendo ciertas dimensiones, facetas que habíamos olvidado. Mi agradecimiento a la universidad, al foro, a la ponente, un trabajo excelente. Y pues en nuestro libro sagrado, el Popol Vuh, siempre hay una metáfora de la vida. Siempre anochece porque siempre amanece. Siempre anochece porque siempre amanece. Y estamos en un punto de oscuridad, que lo único que puede ocurrir es amanecer. Amaneceremos menos porque se han muerto muchos. Amaneceremos asustados, pero amaneceremos más preparados para asustarnos menos. Y en este momento histórico, pues tiene
no solo responsabilidad, sino que tiene el privilegio, el arte y sobre todo la palabra. Porque la palabra nos va a sobrevivir. Muy agradecidos por la gente y repito a la universidad. Muchísimas gracias y ojalá que se nos venga una pandemia de arte después de esta pandemia. Mucho cariño y un saludo para todos. Muchas gracias, Alberto, y me alegra mucho que se sumen. Siempre tenemos voces de Guatemala con nosotros en general en la universidad, pero no en la cátedra, no habíamos tenido. Aunque yo soy miembro de la cátedra José Martí de la Universidad de San Carlos. Ah, sí. Sí, hace un par de meses ofrecí una conferencia ya sobre Martí y el sistema de salud en su pensamiento. Y ahora voy a empezar a dar uno sobre la solidaridad internacional en la Cátedra Martí en el mes de junio. Así que nos unen muchos lazos con Guatemala y realmente, pues mire, ha dicho una gran verdad de Alberto, ¿no? Cómo el confinamiento nos impuso, es lo que yo trataba de explicar, ¿no? Esta nueva dimensión de la realidad en la que estamos tratando de construir por lo menos un espacio polifónico, ¿no? Donde, como decía él, con todos los acentos posibles, que todos los acentos son todos los pensamientos también y todas las identidades. Y eso es justamente el centro del pensamiento de José Martí, ¿no? Esta diversidad que unifica a nuestra América, ¿verdad? Pues le agradezco mucho su participación. No sé si Gaby quiere agregarle alguna. Ya tomé la palabra como si yo fuera el conferencista. No, muchas gracias. Gracias por las palabras, Alberto, y sí, y gracias por traer a colección el Popol Vuh también, que es un libro bastante interesante y bonito, ¿no? Que es un libro. El libro de Ajá, todos, sí. sí, exactamente. Y bueno, no sé si hacemos la lectura de poemas. Yo creo que sí, de una vez, Gaby, para que. Sí, Ahora va para a pasar a dar una lectura a sus poemas, Gaby, y después un breve espacio para comentarlo si quieren, pero vamos a darle la palabra a quien tiene la palabra. Gaby. Muchas gracias. Bueno, y justamente lo que les comentaba, ¿no? Esta producción que viene como la llegada a Latinoamérica y es como un nuevo grupo de poemas que quieren ser libro, que todavía no sé cómo, pero ya va a ir dándose, ¿no? Relojes de arena. Es ahora que lo sostengo, medidor al tiempo anterior a este tiempo, receptáculo de arena, irremediable y antojadizo, titánico cronos, puñado de tormenta. Miro sus minúsculas partículas que caóticas se ordenan, pienso que maniático es el universo, pego la nariz al frágil cristal del viejo reloj de arena con el impulso de dejarlo caer. El Big Bang, para una niña traviesa que quiere ver cómo se consolida el caos del universo en el centro de la antigua biblioteca. Ciudad azul. Azul de acordes salvajes, la ciudad se imagina inagotable y legendaria. Los dioses negros del delta Mississippi cantan en las cantinas. Los hombres míticos del Historyville inventan con sus carraspeadas voces la Blue Note que transmuta entre humedad y tabaco. Este es su canto, esta es su historia, es su caminar sin pisarse, es su acople sin tropiezos, cadencia y delirio, rito y tono. La disonancia es del culto a los dioses errantes que improvisan en medio de una ciudad melancólica. Big Bang. Emergen precipicios en el despertar de los espejos. Alicia cosecha instantes tras una procesión de corsarios de mar, avatares que transponen metáforas, mañanas silenciosas con espejos rotos, reductos de sílice en el borde de los instantes, cuando el corazón se triza y las manos se vacían. Alicia busca su sombra en una minúscula partícula de arena que contiene su corazón roto y toda la historia de la humanidad. Y bueno, resguardo en semilla.
Rondar el cementerio donde se quedaron los resquicios de la infancia, la arqueología de lo que somos, efemérides que engullen recuerdos con sabor a abrazos tiernos y olor a mandarina. Cuesta decir adiós a todo eso que queremos. Cuesta decir adiós a ese pasado lleno de páginas, encriptadas imágenes. De todo esto, ¿qué nos queda? Nos queda la cicatriz en la rodilla, el calor del beso en la frente, el resguardo del regazo. De todo esto, tan solo nos queda la semilla. Y bueno, para terminar esta lectura de poemas, un poema que justo este tiempo de pandemia pues nos ha traído las peores prácticas, y claro, cuando hablábamos también con el tema de qué ha pasado con las mujeres, pues el incremento de las muertes y los feminicidios fue bastante alto, ¿no? Es un tema que es bien complejo de abordar también. Pero justamente cuando estábamos analizando esto, yo, escribí este poema, Postmortem. ¿Qué haremos cuando la oscuridad nos mire? Cuando la solución sea saltar al vacío, entre recuerdos de otros y fotografías rotas. ¿Qué haremos cuando no nos crezcan las alas? Cuando volar no sea la opción. ¿Qué haremos entre un laberinto de incógnitas y el enredo de la negación? ¿Qué haremos cuando dejemos de tener un nombre y circulemos con un seudónimo en la nota de prensa o un número de trámite en la fiscalía? ¿Qué haremos cuando el tiempo se coma nuestros cuerpos, los diarios nuestras vidas y el Estado se engulla nuestra historia? ¿Qué haremos en un empolvado expediente, en la retórica del debate, en el ejemplo de la anécdota? ¿Qué haremos, compañeras, cuando con otra de nosotras la oscuridad se vuelva a ensañar? Gracias. Y bueno, eso como parte del recital. Doctor, ¿no le escucho? Perdón, que no sé si alguna voz quisiera hacer un comentario a la poesía. Primero que me vuelva el resuello, decimos en Guatemala. Que me vuelva el aliento, qué bonito está esto. Oigo una generación en tu voz, Gaby. Una generación latinoamericana. Yo, igual que José Luis, pues no soy hombre de letras, yo soy antropólogo. Pero mi hija sí se dedica al arte, incluso tiene una editorial que se llama Catafixia aquí en Guatemala. Entonces ahí me voy enterando de la situación del arte, de la literatura y de la poesía. Y oigo la voz de una generación. Me imagino que el doctor Carlos estará de acuerdo en que hay un dejo gestional ahí en el móvil de esa poesía, ¿no? Es una vuelta al problema existencial, a la muerte, Generalmente el autor se sorprende a veces o le da risa lo que dice el comentarista, ¿no? Pero, o quien lo lee, pero esa es la riqueza de un arte bueno que produce tantas reacciones. Y si miro una cuestión existencial que me parece común a toda la literatura contemporánea latinoamericana. Mi hija es una poeta de 36 años y pues todos esos círculos tienen ese dejo, una vuelta a lo existencial, a lo esencial, a lo ontológico. Es más, me llamó la atención porque cuando me mandan esta invitación, miro la invitación hace un rato y estoy terminando un curso que doy en la cátedra de antropología acá, en el centro universitario. No estoy en la central de la universidad, sino en el centro universitario del occidente, de la Universidad de San Carlos. Y estamos trabajando en antropología, un curso de género. Entonces me llamó la atención esta invitación que pues no es una coincidencia, y veo cómo está trascendiendo ya la reivindicación del género
ya no solamente al sujeto político, sino a una epistemología. A lo que mencionaba el doctor también, a una epistemología, a una ontología que trasciende mucho más que el sujeto político. Y eso creo que miro yo que es uno de los ingredientes de esta nueva generación de escritores y de poetas. Ajá. Me parece que estoy leyendo a cualquiera de los jóvenes no cualquiera porque sean iguales, ¿no? Sino por la generación, por ese dejo que tienen, que me parece que marca ya una nueva tendencia. Y América Latina ha producido tanto, y sobre todo, con mucho respeto, pues yo quiero decir Ecuador, Paraguay, Guatemala, con mucho respeto es nuestra apreciación, pero son los países más ninguneados de América Latina. Somos los países más ninguneados. América Latina en general es ninguneada, pero estos 3 países son los más ninguneados. Pero es increíble el caudal, todo esto que está viniendo. ¿Cómo va a ser de que pues para la lógica del capitalismo y el racionalismo exacerbado, no cabe que en un país analfabeta en los años 70, 67 tengamos un premio Nobel, que un país en plena guerra y en un conflicto armado gane un premio Nobel de la paz? Es increíble esto, que un país tan pequeño como Guatemala, pegado a un país tan significativo y tan representativo de Latinoamérica como México, pues en este pequeño país nos nutramos tanto de México, y que Guatemala, Ecuador y otros hemos nutrido tanto a México justamente por razones políticas, históricas. La grandeza en el arte que tiene México es de su propia producción, pero también se ha nutrido de muchos y nos ha nutrido a muchos. Y en esa nutrición que se intercambia, miro yo el lenguaje de Gaby, es el lenguaje de una nueva poesía, una poesía latinoamericana que está, yo digo que el realismo mágico y toda esa tendencia grande que nos identifica, yo creo que está llegando ya a su fin. Y están haciendo una nueva generación. Yo observo eso. Muchas gracias por tus poemas, Gaby. Gracias a ustedes, Alberto. Gracias, Muchas gracias Alberto. por lo que viste y su apreciación. ¿Alguna persona más desea intervenir? Bueno, Elvira, de Canarias. sí, yo todavía estoy digiriendo porque son unas poesías preciosas. Te perdimos, Elvira. ¿Sí? ¿Ahora me oyen? Ahora sí. Ah, sí. Que no, agradecerle a Gaby. Lo voy a volver a releer porque, claro, es precioso escucharla, pero es de tal profundidad que necesito releerla para seguir apreciando la poesía. Y nada, que agradecerle porque, y también cierta pena que siento de haber estado juntas en Sevilla y que nunca me recitáramos ni escucharte en persona. Estábamos con la aventura de la historia, y destacar eso, lo que representa Gaby como mujer joven, ingeniera ambiental, preocupada por las letras, por la historia, por la sensible con todo, y que genera una belleza. Así que nada, es que es una suerte poder contar contigo, escucharte, y que haber escuchado tu por creatividad, todo por participar en este espacio. Te mando un abrazo enorme. Ay, gracias, Elvira. Y la última parte que se perdió, está así como la conexión media mala, pero no, gracias por tus palabras y gracias por haber compartido este espacio también. Y bueno, sí, estábamos metidos en la historia que no nos dio tiempo para compartir otras cosas. Ya será, ¿no? Gracias, Elvira. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues yo creo que
no aparte, sino como parte de esta cátedra, el hecho de que hayamos subrayado hoy pues lo que decía el compañero de Guatemala, ¿no? Esa diversidad que nos une y que hemos conseguido a lo largo del confinamiento es precisamente el alma de la cátedra José Martí. Porque de otra manera sería más complejo que ustedes vinieran de tan diferentes lugares a Mérida para tener una cátedra presencial. Yo esperaría que un día nos visiten, ¿verdad? Sería para nosotros un logro impresionante. Quiero por eso subrayar que esa diversidad que hoy nos reúne no solamente es obra de la cátedra, sino que en el caso específico de la mañana de hoy, yo quiero recordar que es buena parte resultado de un proyecto muy hermoso que tiene el doctor Juan Marchena Fernández en la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla, donde anualmente logra reunir en sus programas de maestría y doctorado pues jóvenes y hombres y mujeres de diferentes partes de América Latina y desde luego de la propia península y de las ínsulas cercanas, como es el caso de Elvira. Pero él ha logrado esta amalgama de voces, esta diversidad de personas reunidas en Sevilla como tratando de reivindicar el daño que nos hicieron en nuestra América, los españoles. Juan es un hombre muy comprometido con la reivindicación de los pueblos originarios de nuestra América. Yo recuerdo hace algunos años, cuando fui rector de la Universidad de Oriente, el doctor Marchena logró con nosotros hacer una aldea americana. Construimos una aldea americana en Balantún, que era una hacienda que pertenecía a la universidad donde era yo rector, y trajimos estudiantes de Guatemala, de Costa Rica, de Argentina, de Brasil, en fin, de diferentes países de América Latina, y cada país construyó, desde luego de España, ¿no? Colombia, había mucha gente de Colombia también, construyó una casa que fuera representativa de los pueblos originarios de esa región, ¿no? Fue una aventura que me unificó mucho, que me unió mucho a Juan Marchena, ¿no? Por su capacidad de utopía, pero también de convertir en realidades las cosas que hace. Yo estaba oyendo, y ahora que veía yo a Estela también, siempre Juan es un hombre sumamente revolucionado, ¿no? Y Mariano, que es el compañero de Estela, en medio de la pandemia me sorprendieron porque publicaron un libro que tenían en prensa hacía año y medio, creo yo, de una reunión que tuvimos en España. Y fue una satisfacción enorme enterarme de todo esto. Y además luego Mariano nos ha estado mandando las críticas del libro. Entonces es sorprendente lo que logra la unificación de voces diversas, ¿no? Y por eso es que esta mañana, con Gaby a la cabeza y con la voz poética que ella tiene, pues logramos reunirnos de nueva cuenta. Y la poesía, pues fue un pretexto, ¿verdad? Porque en realidad la poesía siempre está viva. Yo creo que está en todos lados. El chiste del poeta es poder atrapar su canto, ¿no? Atrapar ese canto que ronda en el universo, pero nos hemos como reencontrado un grupo de personas interesadas en el bienestar común, ¿verdad? Y también hemos sumado, pues por aquí veo gente de la Universidad Autónoma de Yucatán, Manuel Tejada, que es también de la Universidad Martilla, y el doctor Ripoll, que es profesor de la universidad, la gente de Guatemala, que están tomando cursos. Miren, con la pandemia hemos tenido infinidad de presencia latinoamericana en la universidad, cosa que no podíamos conseguir por lo caro que es movernos en nuestro propio continente, ¿no? Nos sale más barato ir, por ejemplo, a Sevilla que ir a visitar a Gaby a Ecuador, ¿no? Y ya para concluir, le quiero decir a Gaby que yo viví una fiesta cívica muy hermosa en su país cuando fui observador de la elección de Correa. Fui observador junto con el profesor Marchena y otros amigos más.
Y la verdad es que me ha entristecido mucho lo que devino posteriormente, después de este gobierno de Lenin, que es una paradoja que tenga ese nombre, ¿verdad? Pero, pero sí, hombre, el pobre Vladimir. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que pronto se recompondrán las cosas. Hay una reconversión otra vez en América Latina hacia gobiernos más democráticos, más liberales. Y yo tengo esperanza de que pues pronto reine de nuevo la cordura en Ecuador, ¿verdad? Y el confinamiento de la palabra, que en este caso es obligado por la pandemia, pues se atenúe como en toda nuestra América, pues por la acción del Estado. Es asunto de salud pública, no hay la menor duda, pero nosotros somos parte de la salud también, es decir, nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Bien decía Estela que no hay que desconfinarnos, ¿no? Es decir, se sorprendió un poco que no hay paseillos, no, no, para nada, eso tenemos que cuidarlo más. Y bueno, pues me da mucha alegría haberte tenido con nosotros, Gaby, y no sé si alguien quiere decir algo para cerrar la sesión. Siempre soy muy malo para cerrar yo, porque no quiero que se cierre. No sé si el doctor Ripoll, que es siempre es un hombre muy racional hasta como escribe, siempre se lo he dicho, tiene una racionalidad ejemplar. Doctor, les pido por favor que cierre la sesión. Es un honor, doctor Carlos, reiterarle nuestra admiración a Gaby Ponce, desde luego al doctor Carlos Bojórquez, por esta labor de difusión, como yo decía hace rato, en este remanso que ha sido esta mañana y ya tarde en México, de escuchar a Gaby, de escuchar su poesía, de escuchar su forma de expresarse literariamente, de cómo entiende la propia vida, ¿no? Porque lo que yo entendí en esta mañana es que precisamente que la vida es poesía, ¿no? Y lo único que hace el poeta es ir descubriendo esto que te va generando, digamos, la suficiente inspiración para crear una obra literaria como puede ser una poesía, ¿no? Entonces, yo desde el pensamiento filosófico, pues, que he incursionado y que no me siento tampoco filósofo, pero he incursionado un poco al estudio, sobre todo de los autores, pues sé que cada quien ve la parte que quiere ver, la parte que su razón le propone, lo provoca, autores que van a la espiritualidad, idealistas, racionalistas, empiristas, cada quien ve el aspecto que su propia naturaleza lo va inspirando para generar filosofía. Pues igual me parece que la poesía puede ir en ese sentido, y Gaby Ponce nos ha mostrado el día de hoy precisamente que en esta pandemia ella ha sacado su lado más poético y su lado más realista de lo que ella percibe en esta relación pues perversa entre la pandemia y nuestra realidad, la realidad cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Y desde luego esta idea latinoamericana de que somos un solo pueblo, José Martí lo decía, ¿verdad? En nuestra América, México y Ecuador, México y Cuba, digo México partiendo de México porque soy mexicano, ¿no? Pero puede ser Ecuador y Bolivia, es la América Latina, de nuestra América, decía José Martí, ¿no? Entonces, pues nada, son las palabras de cierre, doctor Bojórquez. De nueva cuenta, agradecerles a todos la presencia, su participación, su interés, desde luego a Edelberto, a Estela, a Elvira en las Canarias. Cada vez que yo hago referencia a las Canarias, inmediatamente viene a mi mente la historia, ¿no? Son islas africanas que España se adueñó, porque están en el continente africano, a un lado de África están las Canarias. Pero bueno, los españoles tuvieron digamos, esta conquista histórica, política, y pues sometieron allá las islas, ¿no? Como a nosotros, mexicanos, en el continente americano, que está lleno de anécdotas de esa naturaleza, ¿no? Ahora sí que de conquista, ¿no? Pero bueno, eso sería la despedida, doctor Bojórquez. Muchas gracias por estos enlaces, por esos encuentros que nos fortalecen el alma para seguirle batallando en esta pandemia.
Y bueno, pues hasta acá yo lo dejaría, doctor. No sé si tengan alguna duda, alguna otra cosa que decir. Bueno, yo despedirme. No, yo agradecerles el espacio, doctor, que siempre ha sido grato hablar con usted y ahora mucho más grato compartir este espacio. Gracias por abrir este espacio a la palabra, a la poesía y por poder ponernos en contacto con esta polifonía que surge, ¿no? Y a las chicas, a Estela, a Elvira, a la gente que se conectó, muchas gracias por la conexión y por escuchar y por poder compartir en estos espacios y por poder compartir la poesía también, que siempre como... Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les agradecemos enormemente su participación a todos los ciudadanos del mundo que nos acompañan. A Edelberto le quiero comentar que compartimos algo más. Yo también soy antropólogo, no se preocupe. Y también Manuel, que está por allá abajo, además de ser poeta, es antropólogo, y también con los pies en la tierra, pero siempre con esta tierra, como usted decía, que era un poco que la tenemos, pero como menos terrenal en el sentido occidental, sino que más en busca de la construcción de un mundo mejor, que como usted ha dicho, es posible hacer, ¿verdad? De nosotros depende. Buenas tardes a todos y nos vemos en la próxima sesión. Ojalá y nos reunamos de nueva cuenta. Estaba yo pensando que a lo mejor Estela quiere exponer aquí. Ella hizo una investigación muy interesante, sí, ¿verdad? Que por cierto, no se ha expuesto nada de eso en los últimos tiempos. Ya yo les avisaría si Estela y yo entramos en contacto y si podemos fijar alguna fecha. Pero bueno, Estela, es una invitación. Ella es una tesis muy celebrada. Estuve presente igual virtualmente en la defensa de su tesis, que fue todo un éxito. Y bueno, esperemos que podamos contar con ella y otras participaciones. Todos quedan abiertos a la invitación. Pues muy buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por su molestia. Sí, muchas gracias. Nos estamos viendo y leyendo. Gracias a todos. Si quedó registrado, les agradecería la participación. Sí, Alberto, seguro todo el grupo de literatura con usted, que está con el doctor Alejandro, están registrados ya. Bueno. Le agradecemos mucho. Bueno. Sí. Y que la antropología siga creando pandemia dentro de los cursos estos. Así es. Gracias, Carlos. Gracias, Gaby. Hasta luego. Gracias, Nos vemos. Mucho gusto. Gaby. Hasta luego. Chao, Hasta luego. Hasta luego. Doctor, hasta luego.